Bien, mi ponencia va a ser acerca de sexualidad y apegos, cómo entender este nuevo paradigma relacional para poder utilizarlo en terapia sexual. Una breve presentación del currículum por si a alguien le interesa saber desde dónde voy a estar elaborando esta presentación. Pero básicamente soy psicoanalista y me dedico a trabajar en el área de sexualidad desde hace 20 años. La evolución nos ha impuesto cambios radicales para adaptarnos al ambiente. Y estos cambios han tenido que ocurrir tanto a un nivel biológico como social y psicológico mental. La lógica que está detrás de estos cambios adaptativos es la sobrevivencia de la especie. En este sentido, somos una especie muy particular. Pertenecemos a los mamíferos, grandes simios, a la familia Hominidae, somos del orden de los primates y somos los únicos sobrevivientes de los homos. Por tanto, nos surge una pregunta: ¿cómo pudimos sobrevivir y no así los demás homos? Hay muchas maneras de poder entender esta respuesta, pero sin duda hicimos procesos adaptativos muy interesantes, entre los que está dedicarnos con gran esmero a criar nuestras crías humanas. Para ello, tuvimos que cambiar, adaptar patrones que son extremadamente comunes en los otros mamíferos, pero que en nosotros adquirieron cambios radicales. Por ejemplo, formamos parejas más o menos estables por tiempos más prolongados y tendemos a favorecer la monogamia para darle estabilidad a la crianza de las crías. También hemos hecho cambios a nivel del sexo. Por ejemplo, mantenemos un deseo más o menos estable y permanente y no en ciclos de celo como es lo habitual entre los mamíferos. Desarrollamos estrategias y áreas de nuestro cerebro que frenan la impulsividad y la agresión. Y hemos sido privilegiados a nivel evolutivo con un lujo que es nuestra corteza cerebral, que nos proporciona diferencias sustanciales con el resto de los animales. Para poder entender el desarrollo humano tenemos que hacer un salto en el tiempo y retroceder hace 2 millones de años atrás, cuando están nuestros antepasados. Y nos encontramos con el Homo erectus. El Homo erectus hizo cambios que son realmente impresionantes y que nos convierten en el día de hoy en lo que somos. Homo sapiens sapiens. Los cambios más importantes que ellos hicieron tuvieron que ver básicamente con la cooperación alimentaria y la crianza cooperativa. Es decir, fueron los primeros en trabajar en equipo, por decirlo de alguna manera. Mientras algunos salían a cazar y recolectar alimentos, semillas, raíces, hojas, frutos, otros se quedaban cuidando a las crías para no exponerla a los riesgos que la caza implicaba. Esto que parece tan cotidiano hoy en día, que es que algunos salgan a buscar la comida y otros se queden cuidando las crías, fue un salto cuántico, sustancial. Pero para ello tuvieron que hacer cambios radicales. La evolución hizo cambios radicales a nivel del cerebro. Uno de estos cambios radicales fue descubrir encontrarse con el fuego y utilizar el fuego, porque una cosa es encontrarse y otra cosa es utilizarlo. Y entonces al descubrir y utilizar el fuego, pudieron cocer, por ejemplo, los alimentos y especialmente las carnes, con lo cual le brindaron al cuerpo nutrición de alta calidad, una proteína de altísima calidad. Y al brindarle una proteína de altísima calidad,
produjeron una expansión, un sustrato base para que el cerebro se desencadenara en su crecimiento, pasando de 900 centímetros cúbicos, como era en el tiempo de los Erectus, a casi 1500 centímetros cúbicos en estos 2 millones de años. Les recuerdo que el cerebro consume más o menos un cuarto de toda la energía que consumimos en el día. El cerebro entonces pasó a ser un órgano privilegiado en la evolución de los seres humanos, pero para ello requerimos organizar las redes. El cerebro humano nos da enormes vulnerabilidades, especialmente en los primeros años de vida, pero al mismo tiempo nos permite enormes potencialidades. Y es justamente esta vulnerabilidad la que hace que imperiosamente requiramos de otro ser humano presente para poder organizar las redes. Y hacer este tremendo esfuerzo de pasar de un cerebro de 300 centímetros cúbicos en el momento de nacer y alcanzar a los 5 años casi el tamaño del cerebro adulto de casi 1500 centímetros cúbicos. Somos la única especie entre los simios, que ya les dije que es la familia a la cual pertenecemos, donde están los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, los gorilas, y aquí falta solamente la cría con la hembra humana. Somos la única que comparte la cría, especialmente en los primeros años. Si ustedes se fijan, todas estas otras hembras están criando en forma exclusiva a sus crías. Los seres humanos construimos, heredados de los Erectus, estrategias de crianza cooperativa y estrategias de alimentación cooperativa. Y esto entonces nos ha permitido desarrollar nuestro cerebro como ningún otro mamífero lo ha podido hacer. Para compartir la crianza y para compartir la comida, esto supuso desarrollar una serie de habilidades en el cerebro, como por ejemplo leer las intenciones de los otros. Y al leer las intenciones, poder anticiparnos para poder confiar en el otro y dejarle la cría, por ejemplo. O permitirle que vaya a buscar la comida y anticipar de que va a volver con la comida. La anticipación, entonces, es una función cerebral y mental imprescindible para que nos podamos adaptar al medio ambiente y a las relaciones con los otros. A la base de esta lectura de intenciones está un concepto que se llama mentalización, que es una habilidad avanzadísima de la mente humana. La mentalización la van adquiriendo las crías humanas en la medida que son mentalizados, en la medida que los cuidadores leen las necesidades de la cría humana, se anticipan a esas necesidades y las satisfacen. Es una habilidad entonces adquirida. Y ahí hay un elemento que es muy importante. No todas las personas han adquirido una buena capacidad de mentalización. Y esto se ve claramente cuando en algunas parejas uno o ambos miembros de la pareja no son capaces de leer adecuadamente los estados mentales de la pareja. Y entonces caemos en situaciones de rupturas o de violencia. Una de las hipótesis entonces a pensar es que los humanos actuales formamos y mantenemos todo cuanto podamos una pareja estable, por las necesidades y vulnerabilidades de nuestras criaturas, nuestros hijos y nuestras hijas. Probablemente en los primeros humanos, y hay evidencia de ello, esta crianza fue colectiva. La enorme vulnerabilidad, la enorme fragilidad del infante humano hace necesaria e indispensable el apoyo de cuidados de al menos 2 adultos. Es muy probable que el cuidado de mamá
sea mucho más directo con el bebé y el de papá mucho más indirecto, ya sea por razones sociales, por razones de crianza, pero hay uno de los cuidadores que es mucho más directo y el otro es mucho más indirecto. Y este indirecto ayuda a sostener todo este sistema, todo este andamiaje, para que no falte nada al interior de la díada entre el bebé y esta cuidadora que es la madre. Esto ocurre porque la vulnerabilidad es enorme en los primeros meses y en los primeros años. Es crítica en los primeros 3 años de vida y va a ser la base que va a determinar la calidad del sujeto que se va a formar. El alto precio, entonces, que hemos pagado los humanos por privilegiar el cerebro nos hace extremadamente vulnerables en la infancia. Y por lo tanto, entonces, el cerebro y el cuerpo humano van a requerir una atención especial, prolongada, con una presencia física absolutamente imprescindible y con una gran capacidad de organizar las experiencias que un bebé humano está teniendo. Ya dije que hay un periodo crítico de 3 años y otro periodo de al menos 15 años y tal vez más, en donde los infantes humanos requieren activamente la presencia de sus cuidadores. Cuando hay descuido negligente o cuando hay exceso de cuidado, entonces el desarrollo de ese humano sufre las inclemencias de lo que significa la negligencia o la hiperprotección, transformando entonces, especialmente en este último caso, a la figura del ser humano en un bonsái. Es decir, se ve muy bonito, parece un árbol, pero es un árbol miniaturizado. Es decir, no ha desarrollado todos los potenciales por esta hiperprotección. El infante, entonces, nace con tendencia a desregularse enorme porque no trae los recursos para regularse por sí misma. Trae cero capacidad de autocontención y autorregulación. Y por lo tanto va a requerir que alguien lo regule sí o sí. Este es el alto precio evolutivo que nos ha dejado el cerebro. Tanto el cuerpo como el cerebro van a tener que regularse para lograr un funcionamiento humano. Y esta organización es esencial, crítica en los primeros años de vida. Los sistemas de regulación, entonces, en donde un infante, como ustedes ven en el círculo a la izquierda, se va a desregular miles, miles y miles de veces, en quien ocupe este lugar de madre, que es el cuidador o cuidadora, quien va a tener que regular estas desregulaciones. Miles de veces se va a desregular para que miles y miles de veces tenga que ser regulado. Todas estas regulaciones, especialmente las que ocurren en estas 5 áreas, fisiología, cuerpo, emociones, afecto y todo el despliegue sensual erótico del bebé, todas estas 5 áreas van a tener que ser reguladas. Interacción permanente con una matriz cultural, con un ambiente, con una matrix que va cambiando en los tiempos históricos y por lo tanto la sexualidad va cambiando. ¿Qué se organiza en estas regulaciones? Muy simple y muy complejo. El cuerpo, que requiere la presencia humana para ser regulado, y sobre todo el cerebro. El cerebro se va a ir transformando en el órgano sexual más importante del ser humano. No es el pene, no es el clítoris, es el cerebro. Un cerebro adecuadamente regulado, con redes neuronales bien organizadas, te puede casi garantizar una calidad en la sexualidad. En la sexualidad. Los padres van a ser la base de esta organización y luego de los padres, la familia, la escuela, la educación y por último la sociedad toda.
El cuerpo, decía, también debe ser regulado. El cuerpo son una serie de subsistemas entramados en un sistema extremadamente complejo. El cuerpo no se organiza solo. Por ejemplo, la función del dormir. Va a requerir que los padres, los cuidadores, vayan organizando la función del dormir. De manera que al dormir, el cerebro se vaya organizando. La comida va a organizar la función digestiva. El aseo, el cuerpo que es tocado, acariciado, los límites, las distancias, las cercanías, los nombres, todo eso va organizando el cuerpo. De manera que tanto el cerebro como el cuerpo, vamos entendiendo que se va organizando. Entonces, en la medida que este bebé humano se va desplegando en el crecimiento al lado de estos cuidadores, va desarrollando distintas áreas, estilos de apego, sensualidad, comunicación intersubjetiva, va desarrollando el erotismo, va desarrollando regulaciones emocionales según cómo es regulado él mismo o ella misma, identidad, autogestión, la capacidad de manejarse solo, la capacidad de rechazar ciertas experiencias que le son propuestas, aversión, filiación, pertenecer a un grupo. Parte del trabajo de los padres es hacerlo pertenecer a este núcleo familiar, etc. Podríamos estar el día entero poniendo aquí algunos elementos que el bebé va a ir desarrollando. La sexualidad, entonces, en este sentido, son regulaciones que están impregnadas en la unidad mente-cuerpo. Regulaciones que determinan modos de relación tanto interpersonal con los otros como intrapersonal, consigo mismo. Estas regulaciones que son aprendidas en la relación con los padres van a ser internalizadas como regulaciones propias y van a quedar en la base de la memoria procedural, es decir, en una memoria de acción, en una memoria de cómo nos compartimos con los que nos cuidaron, y que la gran mayoría de esa información no pasa por la conciencia. Al mismo tiempo, esta memoria del cuerpo-mente va a estar en una permanente interacción con la matriz, con los entornos, con los momentos históricos que van modificando las formas con las cuales compartimos y nos acercamos a los bebés. Entonces ya les decía que los sistemas de regulación son claves, especialmente en estas 5 áreas, claves para que el bebé vaya pasando de la existencia al ser, se vaya transformando en un sujeto. Pero aquí hay un elemento que es interesante. No existe ningún cuidador, ninguna cuidadora que pueda brindar 100% de regulación a un bebé. No hay nadie que pueda estar todo el día sincrónicamente, atingentemente regulado con un bebé humano. Por lo tanto, la investigación nos muestra hoy día cuánto de eso en verdad ocurre. Y ocurre en un 30% de las oportunidades. Es decir, un buen cuidador, regulador de un bebé, solo sincroniza atingentemente, adecuadamente, oportunamente, en un 30% de las oportunidades. Y eso significa entonces que queda un remanente de desregulaciones. Una parte de ellas se elaboran en la reparación que el cuidador hace, en la capacidad de darse cuenta que no fue atingente y reparar esas asincronías. Y otra parte queda como ansiedades. Los seres humanos tenemos ansiedades, es parte nuestra, es innato, es parte de la vida del ser humano. Y las canalizamos de distinta manera. Cuando las ansiedades nos sobrepasan a las capacidades de regulación, entonces
Las ansiedades se transforman en problemas sexuales, en trastornos de conducta, cuando son realmente intensas, en parafilia, o en el consumo problemático de sustancias, de alcohol, de drogas, o en trastornos alimentarios, o en fetichismo, o incluso en violencia intrafamiliar. También aparecen como trastornos obsesivos, a veces como conductas de riesgo, que está tan de moda en el mundo de hoy. Sobre todo todas estas actividades deportivas que te ponen casi en la línea de el daño extremo o la muerte. Aparece también en ciertas disfunciones corporales, percepciones anómalas del cuerpo, etc. Es decir, los seres humanos, cuando no logramos manejar adecuadamente las ansiedades, las canalizamos y nos aparecen como trastornos, problemas, enfermedades, etc. Por tanto, la función de los cuidadores es clave en el desarrollo del bebé, hasta que éste alcance la autonomía, la madurez y la independencia. Esta función reguladora no es solo de la infancia, se va a extender en la adolescencia y en parte de la juventud. La mala noticia para los cuidadores, para los que somos padres, es que esto puede tomar a lo menos 20, 22, 25 años, que es cuando el cerebro completa y madura la gran mayoría de sus funciones. Esto obviamente no garantiza que llegada a esa edad podemos desocuparnos de esta tarea, pero por lo menos ya es algo. Por lo tanto, la crianza es una cuestión extremadamente compleja, delicada y de una enorme responsabilidad. Ya he hablado entonces de estos sistemas de regulación mutua y de autorregulación. El patrón, el pattern, el modo en que un bebé humano es regulado en estas miles y miles y miles y miles de interacciones, si seguimos la flecha azul, nos vamos a dar cuenta que el bebé lo va a internalizar detrás del ojo derecho, en una zona de la corteza que se llama corteza órbitofrontal derecha. Allí está el locus de control del patrón de interacciones que hemos tenido en el cuidado con este bebé. Y lo interesante es que justamente esta área de la corteza es la única, escúchenme bien, la única que tiene conexión directa con el sistema nervioso autónomo y con la formación reticular activante. De hecho, la corteza órbitofrontal está más extendida hacia el lado derecho y es más gruesa en el hombre que en la mujer. Y justamente este grosor tiene que ver con que hay mayor cantidad de conexiones recíprocas con estructuras límbicas, cerebro emocional, y subcorticales. Desde esta área, entonces, corteza órbitofrontal derecha, vamos a regular el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que inerva todo el cuerpo. No me voy a detener allí, porque me imagino que ustedes lo manejan perfectamente bien. El bebé, entonces, nace con una serie de sistemas heredados filogenéticamente por millones de años. Hoy día, en esta presentación, me voy a referir a solo uno de esos sistemas que sabemos que vienen heredados en los bebés humanos, el sistema de apego. El sistema de apego está inserto dentro de estas regulaciones fisiológicas, corporales, afectivas y sensuales eróticas. Porque para que estas regulaciones sean adecuadas, requiere que haya disponibilidad emocional y física del cuidador. No se puede regular a distancia, tiene que estar allí, por lo menos en los primeros años de vida, y tiene que ser regular en el tiempo. No basta un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, un ratito en la noche. Tiene que ser permanente y regular en el tiempo. Y ya decía
que entonces estas regulaciones quedan impresas en una memoria del cuerpo que se llama memoria procedural, de procedimiento, de acción, e implícita, que no pasa por la conciencia y forma parte de nuestro inconsciente. Entonces la memoria procedural implícita es una memoria de acción, una memoria de movimiento, una memoria de cómo compartirnos con los otros, de cómo me compartí cuando yo era regulado. Y se construye en base a dinámicas constantes, repeticiones experienciales y expectativas. Digo esto porque los apegos, los distintos estilos de apego, son memoria procedural implícita. Por lo tanto, los apegos no son una función psicológica, sino que es psicobiológica, está enraizada en nuestro cuerpo, lo vivimos desde nuestro cuerpo. La sexualidad, entonces, enraizada con los apegos, la vamos a aprender experiencialmente, proceduralmente, sin que pase por la conciencia, porque es implícita. Fue John Bowlby, un psiquiatra psicoanalista inglés, que a finales de los años 40, terminando la guerra, con todo el desastre que había en Inglaterra a propósito de la Segunda Guerra Mundial, muchos padres habían enviado a sus hijos fuera de Londres para evitar que fueran sometidos a los bombardeos. Y fue allí donde Bowlby observó que los niños, cuando volvían a encontrarse con sus padres, ya no eran los mismos niños. Como él era un interesado en la etología y en la psicología evolucionista, observó que los mamíferos en general tienen una tendencia innata a acercarse, cuando son pequeños, crías, a acercarse innatamente a la madre. Y entonces observó que esta tendencia también era innata en los humanos. Y se acercan básicamente a buscar tranquilidad, paz, sosiego, seguridad, que lo calme ante las ansiedades que significa perder a los padres. Entonces, lo que notó Bowlby es que cuando los padres dejaron a sus hijos fuera de Londres, los hijos volvieron con niveles de ansiedad mucho mayor que cuando partieron. Era porque habían perdido su fuente, su base de apego. Entonces, se dedicó a estudiar apego con un equipo, la Mary Ainsworth, posteriormente la Mary Main, y observó que luego de un periodo indeterminado de 6 meses después del nacimiento, es el bebé humano quien decide quién va a ser su figura de apego primaria. Y luego va a ir construyendo otras figuras de apego secundarias y terciarias, pero la figura de apego primaria es fundamental. Y lo que busca es regularse emocionalmente. No entendamos el apego como la búsqueda de cariño, la búsqueda de amor. Lo que un niño, una niña busca es regularse emocionalmente, de manera de obtener confianza en vez de desconfianza, seguridad en vez de inseguridad. Entonces, el apego es un sistema motivacional que está con nosotros, nacemos con él, que buscamos apegarnos, buscamos seguridad, buscamos tranquilidad, sosiego, que se activa cada vez que sentimos que la figura de apego amenaza con irse de nuestro lado. Y esto al mismo tiempo nos permite construir una base de seguridad de donde empezar a explorar. Entonces el mecanismo de regulación es afectivo, emocional, diádico por excelencia. Y entonces podemos entender que hay dos grandes grupos de infantes, en términos muy generales. Entiéndanmelo esto como una especie de caricatura, pero que nos va a ayudar a entender. Un grupo de infantes que tuvieron padres capaces, con herramientas y recursos, para mentalizar adecuadamente, es decir, para leer cuáles eran las necesidades de los hijos, construir ambientes emocionalmente empáticos y poder satisfacer entonces las necesidades de estos hijos. Para hacer esto, fueron los padres quienes se adaptaron a los hijos. Y hay un segundo grupo de padres y de niños que sus padres los quieren
tanto como en el otro grupo. Esto no es un problema de amor, pero que no tuvieron las habilidades, los recursos para leer qué era lo que necesitaban sus hijos, tenían pocas herramientas para aquello, y por lo tanto no pudieron construir ambientes emocionalmente empáticos, no pudieron satisfacer las necesidades de los hijos, y fueron los hijos quienes se adaptaron para sobrevivir a esta familia. Y esta adaptación obviamente va de leve a grave. En este segundo grupo de infantes tenemos lo que llamamos un trauma relacional. En términos generales, cerca de un 55% de las poblaciones, obviamente cambia de lugar a lugar en el mundo, pero cerca de un 55% de la población tiene apego seguro y cerca de un 45% de la población no tiene apego seguro. 35-40% tiene apegos inseguros y el otro porcentaje se lo llevan los apegos desorganizados, que son importantes porque es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de psicopatología, toxicomanías, problemas de salud pública, violencia intrafamiliar, promiscuidad, etc. Tanto los apegos inseguros, ambivalente y evitador, como los desorganizados, implican trauma relacional, fallas crónicas en la lectura de las necesidades de los hijos y por lo tanto dejan un remanente desregulado emocional que va a transformarse en ansiedades y nos va a transformar esas ansiedades, en nuestro caso que estamos en sexología, en disfunciones sexuales. Entonces, ¿qué es un trauma relacional? Es una falla crónica en la matriz intersubjetiva. El ambiente maternal que no entregó las condiciones necesarias, indispensables para desarrollar y satisfacer las necesidades de ser y de existir en un momento crucial de la vida. Y entonces nos deja un remanente emocional, afectivo, biológico, desregulado, que se va a traducir en ansiedades. La ansiedad, entonces, como bien lo sabemos los sexólogos y las sexólogas, es el gran enemigo de la función sexual. Los productos metabólicos que son la culminación del proceso ansioso son deleterios para esta función sexual. Adrenalina, cortisol, son claves en las disfunciones sexuales. Como sabemos, tanto la turgencia de los órganos sexuales, por tanto el gene sanguíneo, es responsable de la presto genital para el disfrute sexual. Este se va a ver seriamente alterado por acción de la adrenalina, que es un vasoconstrictor como todos sabemos, y por lo tanto va a impedir la adecuada función sexual. Entonces los apegos son clave en la regulación adecuada de las desregulaciones emocionales, afectivas y corporales. Y hay una correlación cercana al 75% y en algunos estudios incluso al 85% entre el patrón de apego que tuve en la infancia y el estilo de apego que voy a tener en la adultez. La gran mayoría de la población mantiene el estilo de apego. Voy a agregar un concepto que es la neurocepción, que es un concepto acuñado por Stephen Porges, que es un investigador que está vivo actualmente en plena actualidad. Describe un proceso neural que ocurre fuera de la conciencia y que está programado neurobiológicamente. Permite detectar las características del entorno, por lo tanto estamos pensando un ambiente familiar donde no calman mis ansiedades, y darnos señales relativas a la seguridad o a la amenaza en relación al mundo y a los otros. Es diferente a la percepción, porque la percepción es un proceso completamente distinto, mucho más cognitivo que la neurocepción, que ocurre fuera de la conciencia. Implica la detección en otras personas o en el entorno sin que seamos conscientes de ello, de elementos que nos permitan relajar los sistemas defensivos
facilitar la conducta social o promover estrategias defensivas de movilización, lucha-huida o de inmovilización, bloqueo, disociación. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud, como terapeutas o psicoterapeutas, es clave que podamos brindar base de seguridad a un paciente, hombre o mujer o la pareja, para que ese paciente pueda establecer una neurocepción de seguridad. La evolución es la que nos ha provisto de estos sistemas involuntarios, autónomos de supervivencia, que se van a activar ante la agresión o la amenaza. Y tenemos entonces, ustedes ven en color celeste, el sistema parasimpático dorsal, que es el más antiguo de los sistemas heredados de los reptiles. Luego tenemos el sistema simpático, que es el que nos va a producir la posibilidad de lucha o huida. Y tenemos el sistema parasimpático ventral, que es el más nuevo de los sistemas, que es el que nos facilita la social engagement, es decir, acercarnos a otro y apegarnos a otro. Si lo pensamos entonces desde el lugar donde nos interesa pensarlo, el parasimpático dorsal, el antiguo, lleva a la inmovilidad, a la disociación y al congelamiento. Esto es lo que pasa en los traumas graves. Y cuando no hay peligro, hay seguridad, nos lleva a inmovilizarnos, a tranquilizarnos en un extremo. El sistema simpático es el que nos permite movernos todo el tiempo, sea en peligro o en seguridad. Y el parasimpático ventral es clave en poder vincularnos con otro, en el fondo es clave en la función del apego. Tenemos al mismo tiempo una zona de activación óptima, que es donde mantenemos las ansiedades a raya, que es la que está entre las dos rayas, en donde actúa la respuesta vagal ventral de seguridad, apegarnos. Cuando se nos sale la ansiedad de este lugar, aparecen las respuestas de lucha o huida. Cuando las desregulaciones ansiosas caen bajo la zona verde, entonces entramos en zonas de hipoactivación, que están mediadas por la respuesta vagal dorsal de inmovilización. Y hay personas que se activan ante las ansiedades y hay personas que se desactivan ante las ansiedades. Cuando entramos en zonas de hiperactivación, nos aparece reactividad emocional, aumento de las sensaciones, imágenes intrusivas, pensamiento intrusivo, desorganización de todo el proceso cognitivo. Cuando entramos en las zonas de hipoactivación, nos desconectamos de las sensaciones. Pensemos en las personas que no desean, nos desconectamos de las sensaciones, personas que incluso pueden tener el sexo pero no sienten nada, adormecimiento de las emociones, incapacidad para pensar claramente y reducción de los movimientos físicos. ¿Cuántos, especialmente mujeres, cuando entran al plano de la actividad sexual, se inmovilizan, se pasivizan y se entregan como si fueran un muñeco? Porque están en la zona de hipoactivación, manejando las ansiedades. Entonces pongamos un ejemplo simple. Imaginémonos que en un paciente cualquiera entra en el plano de la intimidad de la vida sexual y aparece una amenaza. La idea de que no va a tener una erección, por ejemplo. Se rompe el equilibrio que traía. Esto produce la pérdida de la homeostasia del equilibrio interno. De inmediato entonces se activa el eje HPA, hipotálamo, pituitaria, corteza adrenal, que va a movilizar todo el cuerpo para activar simpáticamente el cuerpo, para intentar recuperar la homeostasis, o arranco, o ataco, o me muevo para buscar seguridad en la otra persona. Supongamos que la persona, su compañero o compañera,
le brinda esa seguridad, le dice, tranquilo, no te preocupes, no te va a pasar nada, si a cualquiera puede ocurrir que no hay una buena erección. Le da una base de seguridad, lo calma, le activa el parasimpático ventral y produce una respuesta de desconexión del sistema de alerta HPA. Pero, si no encuentra resonancia en su pareja, la persona busca la base de seguridad, no existe, entonces surge más amenaza aún, con lo cual se perpetúa la activación simpática con la producción, como sabemos, de adrenalina, cortisol, activación de la amígdala y desconexión de la corteza. Se pierde la capacidad de pensar y simplemente se entra en una vorágine emocional. Por tanto, en terapia sexual habitualmente nos van a llegar personas que han tenido fallas ambientales, lo que hemos llamado traumas relacionales, con infinitamente mayor proporción que personas que han tenido apegos seguros. Por lo tanto, la gran base de pacientes que nos llegan son de apegos inseguros. Uno de los elementos distintivos con respecto a otras terapias es construir un ambiente relacional reparatorio, una base de seguridad, de tal forma que se desplieguen regulaciones que reproduzcan nuevas experiencias que abran en el paciente o la paciente estrategias de confianza, seguridad, nuevas vías neuronales. En el encuentro de esas dos mentes, terapeuta, paciente, van a surgir nuevas posibilidades de experiencia. En cada situación estaremos trabajando en regular la ansiedad y volverla a la ventana de tolerancia. No podemos eliminar la ansiedad. La ansiedad, ya dije, es innata con el ser humano. Sin embargo, que los pacientes aprendan a reconocerla, aprendan a regularla y volverla a la ventana de tolerancia es lo central en el trabajo en terapia. Contamos con fármacos, sin duda, para trabajar con la ansiedad, pero sabemos que tienen en general efectos negativos secundarios en la respuesta sexual que muchas veces desaconsejan. Entonces, cuando tenemos personas ansiosas, en situaciones, personas con apego seguro, en situaciones de ansiedad y entendiendo que se activa en toda persona el sistema HPA de alerta, son personas que van a lograr autorregular sus ansiedades y por lo tanto no van a perder la conexión con el otro, todo lo contrario, pueden incrementar la conexión con el otro. Las parejas seguras van a privilegiar la seguridad en situaciones de ansiedad, compartiéndose y buscando soluciones colaborativas. En condiciones de normalidad, sin ansiedad, comparten con mucho más libertad el sexo y la sexualidad y las gratificaciones son mucho más satisfactorias. Se abren emocionalmente, confían en la otra persona y confían muchísimo en sí mismos. Pero cuando estamos con personas ansiosas, los ambivalentes buscan hiperconectarse a la otra persona, demandan con exageración los afectos, demandan la cercanía corporal, hiperreactivan emocionalmente, exageran sus necesidades, aumentan incluso el deseo sexual para lograr cercanía, puede ocurrir aferramiento, dependencia emocional, sometimiento. Dudan profundamente de sí mismos y buscan desconfiadamente al otro, a su pareja, en la base de que en verdad, como me fallaron en la infancia, me van a volver a fallar de adultos. Los ansiosos evitadores tienen otra modalidad de respuesta. Se desconectan de la otra persona. Producen menos interactividad, por lo tanto baja muchísimo la frecuencia sexual. O se hace mucho más rápida para interactuar lo menos posible. Hay mucho menos interrelación, menos afecto, menos cercanía corporal. Hay una tendencia a aislarse, a buscar por sí mismo las soluciones. Buscan el control y la dominación de la relación. Se refugian
en sí mismos, distorsionando sus propias capacidades. Creen que tienen las capacidades auténticamente de solucionar solo los problemas, pero la verdad es que no las tienen. No se abren emocionalmente a los otros, ni confían en los otros para buscar apoyo. Y los desorganizados son personas con relaciones muy estrechas a los traumas relacionales de la infancia y por lo tanto van a ser muy impredecibles, con patrones sin cotidianidad, sin rutina. Son conductas sin predictibilidad, mezclando desconexión e hiperconexión, y vamos a encontrar habitualmente alto consumo de sustancias peligrosas, drogas, cocaína, marihuana y otras, violencia intrafamiliar, conductas sexuales de transgresión y de descuido, altos niveles de ansiedad, movimientos corporales muchas veces exagerados, descontrol de los impulsos, baja intimidad y en otras veces bloqueos y parálisis. Entonces la sexualidad es un entramado de experiencias dinámicas, muy complejo, que va ocurriendo desde la vida intrauterina, la infancia, la adultez hasta la vejez. Implican sistemas complejos de manejo de la angustia, que ya les he dicho, es connatural al ser humano. De las formas como logramos manejar esta angustia, vamos a construir entramados complejos de identidades, orientaciones sexuales, deseo sexual, disfrute sexual, capacidad de compartir los afectos o no. La ansiedad está a la base de la identidad y de las orientaciones sexuales. La sexualidad involucra áreas que están en permanente dinamismo e interacción con la cultura, con la matriz contextual. Uno de los cambios revolucionarios que ha ocurrido en los últimos 60 o 70 años es el giro desde la mente aislada, la mente que vio Sigmund Freud, hacia la mente relacional. La mente individual se hizo extremadamente como concepto, extremadamente fuerte como concepto en la medicina. Hoy existe un amplísimo consenso de que la mente humana y el cerebro se estructuran y se organizan en millones y millones y millones de interacciones con otros y otras personas a lo largo de la vida. Vivimos en lo que se ha llamado un encuentro de mentes. Esto implica que los síntomas sexuales, las disfunciones, debemos considerarlas relacionales, incluso si demostramos daño orgánico evidente, porque su manejo y su mejor resolución va a ir de la mano de considerar la disfunción como relacional. Proporcionar entonces una base de apego seguro como terapeutas, desde donde la persona pueda explorar su mundo interno, darles regularidad, darles sincronía, entonamiento con sus necesidades, predictibilidad, lleva a establecer vías neuronales que producen confianza. La confianza no se da sola, se construye y es gradual y lenta. Tenemos entonces que ser agentes reguladores afectivos y emocionales. Tenemos que ser agentes reguladores corporales. Tenemos que ser agentes de regulación fisiológica y agentes de regulaciones sensuales eróticas. Estas son las 5 áreas en las cuales trabajamos en sexualidad. Y por eso que somos terapeutas en sexualidad y en la vida sexual, porque estamos trabajando todo el tiempo en estas 5 áreas. Por lo tanto, si los apegos son relacionales, se construyeron en la relación, debemos considerar que las disfunciones sexuales, que son fallas en las bases de seguridad de los apegos, las debemos considerar como relacionales. No podemos seguir trabajando las disfunciones como un problema de una persona aislada, como problemas personales desconectados de la relación con el otro. Debemos incluir a la pareja, sea de la orientación que sea. El partner, la pareja, el esposo, la esposa, debe estar incluido en la terapia sexual. Vamos a trabajar elaborando, reflexionando en torno a los modelos operativos internos, es decir, cómo la persona
con palabras, con creencias, con estructuras de pensamiento, de lenguaje, hacen juicios acerca de sí mismo y de los otros. Esa es la realidad del paciente y es la culminación del proceso de apego. Vamos a trabajar modificando la memoria procedural. ¿Cómo? Reconstruyendo la intimidad, que se va a ver tremendamente afectada en los apegos inseguros. Para ello, la focalización sensorial es clave si la entendemos desde acá, como reconstrucción de la memoria procedural. Es tomar conciencia de las sensaciones propias y de la pareja sin la meta excitatoria o coital. Por tanto, a través de tareas de intensidad creciente sensorial, se reconstruye la memoria procedural de estar ansiosamente con otro a la memoria de estar tranquilamente con otro. Partimos en la focalización sensorial descubriendo los cuerpos, metafóricamente y literalmente, para hacer aparecer la sensorialidad de estos cuerpos. Este trabajo terapéutico es fundamental para que los miembros de la pareja puedan aprender a modular sus ansiedades, con ejercicios paralelos especializados que vamos trabajando. El foco es el disfrute compartido de las sensaciones corporales e identificar en este trabajo los focos de ansiedad corporal. Al mismo tiempo, identificar los pensamientos intrusivos. En la medida que hay más ansiedad, mayor cantidad de pensamiento intrusivo, para reestructurarlos en sesiones. Estos son lo que John Bowlby pensó como modelos operativos internos, los modelos del mundo personal, que se distorsionan cuando aparece la ansiedad. Se va a buscar en este trabajo desgenitalizar la relación sexual de pareja. Buscamos mejorar la mentalización de los estados emocionales y sensoriales de la pareja, la capacidad de lectura mutua. Nos proponemos mejorar la comunicación de la pareja, especialmente en lo no verbal. Desde una primera etapa sensorial caracterizada por diferenciar el tocar, del acariciar, del masajear, tanto al darlo como al recibirlo, se va aumentando la intensidad del trabajo terapéutico. Es importante en este entrenamiento ir transmitiendo intenciones en el tacto del contacto con el otro. Luego se pasa a una segunda etapa de estimulación más dirigida hacia lo corporal y hacia lo genital, sin perder el foco del cuerpo en general y del manejo de la ansiedad personal y mutua. Y por último, pasamos a una etapa última de acceso paulatino al coito, primero pasivo, sensorializando y reconstruyendo las memorias corporales. Y luego el coito se puede ir haciendo progresivamente más activo, siempre bajo la regulación mutua que regula las ansiedades. El eje es entender las disfunciones como fallas regulatorias mutuas. Por lo tanto, el acento es en este punto esencial. Cuando no tenemos disponibilidad de una pareja o de la pareja en verdad, podemos trabajar con sustitutos o sustitutas, que no son cualquier persona, son personas altamente entrenadas y especializadas en estas técnicas, pero siempre bajo la estricta mirada de supervisión técnica del sexólogo o de la sexóloga responsable. Las condiciones de trabajo en esta modalidad son estrictísimas para garantizar un adecuado trabajo profesional. En el intertanto, vamos utilizando, dependiendo del tipo de disfunción que trajo a esta pareja o a esta persona, vamos trabajando con las herramientas técnicas que disponemos de sexología para las distintas disfunciones específicas que no caben aquí especificarla porque no hay tiempo. Asimismo, podemos utilizar fármacos graduadamente cuando es necesario, sabiendo las contraindicaciones y los efectos colaterales que pueden tener. Cuando nos enfrentamos a traumas importantes que dificultan el acceso a experiencias sexuales, podemos utilizar herramientas adicionales integrando elementos de las neurociencias. Nosotros trabajamos con EMDR, con TIC, con TRE, todas técnicas de última generación y que nos permiten reprocesar los traumas, que nos permiten manejar de mejor modo las ansiedades. Esto nos permite mayor eficacia,
mayor rapidez y descomprimir, por decirlo de alguna manera simple, la amígdala para que no se tome el control de las respuestas emocionales. Sostener la capacidad de estar presente es fundamental. Y recordar que especialmente cuando trabajamos con pacientes con traumas importantes, podemos ser testigos emocionales, es decir, validar la experiencia que ese paciente, hombre o mujer, tuvo tanto en la infancia como en su vida sexual. De manera que sea capaz entonces de poder ver sus propias limitaciones, que no necesita trabajar solo. Y al mismo tiempo que los terapeutas necesitamos trabajar con equipos multidisciplinarios y estar capacitados para sostener muchas veces, especialmente en situaciones de trauma severo, el derrumbamiento anímico del paciente. Como conclusión, es imprescindible entonces entender hoy día las disfunciones sexuales como un tema relacional. La mente humana y el cuerpo se organizan en relaciones interpersonales. Estas organizaciones se experimentan desde la primera infancia hasta la ancianidad en procesos dinámicos y complejos relacionales. Las parejas, todas las parejas, son parte de estos procesos de organización y reorganización que ocurren permanentemente. Si las parejas son organizaciones procedurales de acción, de compartirnos dinámicamente, entonces sus síntomas debemos entenderlo como inscripciones que ocurren en estas dinámicas relacionales. Tanto los médicos como las médicas, los sexólogos como las sexólogas debemos abandonar el entender las disfunciones, los síntomas, las enfermedades, las alteraciones, los trastornos como formas individuales, exclusivas, como sujetos aislados y cambiar nuestra mirada hacia las relaciones. En este caso, las disfunciones sexuales debemos inscribirlas en esta lógica para poder entenderlas y ayudar a nuestros pacientes. Debemos ayudar a nuestros pacientes a reescribir sus memorias procedurales para cambiar sus patrones relacionales con las parejas. Quiero agradecerles la atención, quiero agradecerles la oportunidad a SOPSAI que me permite compartir mis experiencias, el conocimiento y sobre todo la vivencia de más de 20 años dedicado al trabajo en sexualidad y en la vida sexual de hombres y mujeres. Muchas gracias.